¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, amigos de la firma Sánchez Aguilar Esquer y compañía. Les queremos agradecer en esta nueva invitación que hacemos para ustedes en esta serie de webinars gratuitos que mes con mes preparamos para ustedes. Esta tarde tenemos preparado un webinar más denominado CFDI, tipos, usos y fiscalización por parte del contador público Manuel Aguilar Bojorques y queremos aprovechar para hacerles una atenta invitación a suscribirse a nuestras redes sociales y a nuestra página de internet, en donde podrán estar descargando contenido en todo el mundo fiscal, corporativo, em, y también puedan ver todas las grabaciones de esta presentación y las presentaciones anteriores en nuestra página de YouTube. También comentarles que todos aquellos que nos sigan por la plataforma Zoom podrán solicitar su carta de asistencia al correo sae@sae-cia.com para que puedan tener la validez de este curso. Y también comentarles que esta serie de webinars las hacemos mes con mes. Sin embargo, en el mes de diciembre, por las fechas decembrinas, no tendremos ningún webinar y regresaremos en el mes de enero con un webinar especial denominado Reflexiones del Paquete de Económico 2025. Dicho lo anterior, nos gustaría iniciar con alguna serie de recomendaciones que proyectaremos ahorita en su pantalla. Bueno, en primer lugar, nuestra sugerencia es que silencien su micrófono durante toda la sesión y usen audífonos para un mejor audio. Si llegaren a tener problemas de conexión, solamente apaguen su video y permanecen en la sesión sin audio. Esto permitirá que el internet fluya con más rapidez. Solamente el expositor y la presentación estarán en la pantalla. En caso de dudas o comentarios, pueden utilizarlo a través de la plataforma Zoom, donde el moderador podrá dar respuesta. Y de hecho, los invitamos a que si tienen alguna duda, algún planteamiento durante la exposición, pueden hacer el planteamiento y durante la exposición la responde el expositor o en un posterior al final de la misma, ¿no? Eh, me es muy grato para ustedes hacerle la presentación de uno de los socios del despacho y a manera muy sintetizada vamos a exponer su currículum. De entrada les decimos que es un contador público certificado, egresado de la Facultad de Contabilidad y Administración de la UABC y certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es socio fundador de la firma Sánchez Aguilera y Compañía. Es maestro de diversas materias fiscales en la UABC y en el CETIS Universidad. Es exfuncionario público estatal y municipal, donde ha desempeñado diversos cargos públicos como tesorero municipal, director de ingresos, director de egresos, director de auditoría fiscal del Estado, subsecretario de Finanzas y secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de California por más de 16 años. Es ex coordinador nacional del Comité de Participaciones Federales de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y es consejero externo de instituciones públicas, centros educativos y de diversas empresas en el estado de Baja California. Sin más preámbulo, le cedo la voz al contador público, esperando que sea de su mayor agrado este webinar. Gracias, Jonathan. Muy buenas tardes a todos y todas ustedes que nos acompañan el día de hoy a este webinar de la firma Sánchez Aguilar Esquer y compañía. Primeramente, quisiera aprovechar el momento para hacer una muy fuerte felicitación con un fuerte abrazo de felicitación a mi hija Paulina, que el día de hoy cumple años. Ojalá que la esté pasando muy bien y espero terminar pronto la presentación para ir a festejarla. Así que muchas felicidades, Pau, que la pases muy bien. El, el día de hoy tenemos este tema de comprobantes fiscales. eh,
que quisiera hacer una pequeña explicación muy general en cómo lo vamos a ir presentando, sobre todo para que vean ustedes y sepan ustedes la intención de este tema de comprobantes fiscales. ¿Por qué los comprobantes fiscales? Y quizá muchos de ustedes podrían decir, pues ya sabemos manejar los comprobantes fiscales y quizá nos gustaría saber pues, los temas de las claves, de las claves del SAT, para la facturación. No se trata de esto. Realmente lo que estamos buscando aquí en la firma es debido o está motivado por la fiscalización o los programas que aplica el SAT, los diversos programas que tiene como las comunicaciones, las invitaciones y el programa de vigilancia profunda que ya ha hecho, que lo ha realizado desde hace más de 2 años, fuertemente en 2023 y 2024, que más adelante voy a platicar. Y entonces lo que se trata aquí es pues muchos de los clientes, muchos de los contadores, muchas de las consultas que recibimos en nuestras redes sociales van siempre enfocadas a si tiene o no razón la autoridad en este tipo de notificaciones que hace o invitaciones que hace para regularizar a las empresas su situación fiscal en el tema de impuestos. Entonces, ese es el tema que vamos a ver hoy del CFDI, tipos, usos que se le debe de dar a los comprobantes fiscales y una final tema que sería las recomendaciones. Así vamos a enfocar el tema, la exposición del día de hoy. Y obviamente, pues como señalaba Jonathan hace un momento, de que pueden estar haciendo las preguntas, si son preguntas relacionadas con algún servicio de la firma, seguramente vamos a poder estar contestando en el momento. Si son preguntas ya directas al webinar, quizá no voy a poder contestar en el momento, pero al final pudiéramos hacer unos minutos para dar respuestas o comentar las preguntas que ustedes nos hacen durante el webinar. Entonces, de nuevo, agradecer a todos ustedes su tiempo, su interés por este webinar y seguir agradeciendo la confianza que tienen con la firma para prestar nuestros servicios fiscales a todos ustedes. Bien, pues empezaríamos primero el tema de los comprobantes fiscales que como decía al principio, los comprobantes fiscales se han vuelto una herramienta esencial para todos nosotros los contadores, ya que pues a través de la información que se genera con los comprobantes fiscales, pues tenemos muchas notificaciones, muchos requerimientos, muchos comunicados por parte del SAT para estar ir corrigiendo, estar presentando declaraciones complementarias con el propósito de corregir algunos errores o algunas diferencias que se han generado por parte de la revisión que lleva a cabo el SAT y que las empresas no hemos cumplido adecuadamente según lo que nos dice el SAT en estos comunicados. Entonces, información, este uso, perdón, de la plataforma de, la- de los comprobantes fiscales digitales, pues ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, en los últimos 23, 24 años, que voy a hacer una breve reseña de lo que ha sucedido con los CFDIs en la historia aquí en México y que pues es importante tenerla muy presente, sobre todo, como le comentaba hace un momento, de cómo debemos ir atendiendo estas notificaciones que nos llegan del SAT prácticamente a diario, cada uno de los clientes, en nuestras empresas y los que estamos asesorando a los clientes para que hagamos una respuesta adecuada, una solventación adecuada de estos comunicados. Entonces, me gustaría empezar, como siempre me gusta, de hacer una breve análisis
numérico de la evolución de los CFDI a lo largo de estos años, ¿no? Estoy señalando a partir del 2014 porque, pues ahorita lo voy a comentar en la breve reseña que haga. En el 2014 se convirtió en obligatoria ya el utilizar el programa de los comprobantes fiscales digitales. Entonces estoy señalando cómo en ese año, hace escasos 10 años, fíjense lo que es increíble, este, pasa el tiempo rapidísimo, ¿no? Se emitían 163, así lo notan ustedes, 163 CFDI por segundo en 2014. Ya en esos años, ya había algunos proveedores autorizados para que se hiciera no solamente en la plataforma del portal del SAT, sino también a través de terceros. Entonces, pues permitían que muchos de los contribuyentes pudieran presentar pudieran elaborar sus facturas o comprobantes fiscales a través de estas plataformas. Entonces, pues podríamos decir, ¿no? Que se emitían el uso de eso, aunque se estableció de manera obligatoria en el 2014, pues su uso ya era de manera importante. También hay un dato importante en el 2020-21, que fue la pandemia, pues siguió utilizándose de manera importante porque iba creciendo el uso de los CFDI. Y vean ustedes en 2020, en plena pandemia, pues 247 CFDI se emitían por segundo y en el 2021 277. Entonces, pues ha sido una plataforma que le ha permitido al SAT prácticamente que todas las operaciones de las empresas contribuyentes formales ya se emitan mediante estas plataformas. No ha logrado aquellas actividades o aquellos contribuyentes que no están en el padrón de contribuyentes de los gobiernos estatales y del gobierno federal, pues ellos seguramente siguen sin poder cumplir con las disposiciones establecidas en ley, pero ha habido un avance importante en que prácticamente todos los contribuyentes registrados estén emitiendo sus comprobantes fiscales. Fíjense el resultado del año pasado. 327 comprobantes fiscales se emitían por segundo y ahora en 9 meses se incrementó a 342 comprobantes fiscales digitales por segundo. O sea, definitivamente que ha sido muy buen resultado el que ha tenido el gobierno federal, el estar utilizando las plataformas o sistemas para la emisión de CFDI. Otro dato importante, y también lo voy a platicar en unos momentos, en la reseña, el tema relacionado de que al principio, en los primeros años de las obligaciones, cuando se establecieron las obligaciones para emitir facturas a través de sistemas digitales, solamente se permitía utilizar el portal de la Secretaría de Hacienda. Entonces, todas las versiones que nos daban a conocer para utilizar estos sistemas, pues el sistema del SAT no era suficiente. La mayoría de las empresas que facturan grandes volúmenes de facturas, pues difícilmente podían esperar a que no funcionara el sistema del portal del SAT y afortunadamente pues se dio a conocer que el uso de terceros, de plataformas de terceros que se les denominó proveedores acreditados, certificados para poder utilizar esas plataformas también para emitir comprobantes fiscales. Hasta el año pasado había registrado 75 PACs por diferentes razones, ahí en el mismo portal del SAT. Hay algunas empresas que se encuentran en evaluación de esos años que han emitido facturas, algunos problemas que se han presentado con ellos y otros que han solicitado ya no ser PACs. Entonces, ahorita hasta septiembre, esta información se tiene, además de la plataforma de la Secretaría de Hacienda o del SAT, están 52 PACs que están emitiendo CFDI a través de ellos las empresas, ¿no?
¿Cuál es el resultado que nos dice la Secretaría de Hacienda a través del SAT de el uso de los CFDIs? Fíjense este dato. Les decía hace un momento que prácticamente todos los contribuyentes estamos emitiendo CFDIs. Ya tenemos ya tiene el SAT 1.5 millones de contribuyentes que emiten CFDI en México. Se procesan más de 30 millones de CFDI diarios, aunque señala la misma Secretaría, el mismo sistema de administración tributaria, dice que en los días de fin de mes, los últimos 3 días, hay ocasiones en que se emiten a través de los PACs y del portal del SAT más de 100 millones de CFDI diarios en esos últimos 3 días. Sin embargo, pues el promedio se emiten 30 millones, que es una muy buena cantidad de CFDI que se emiten a través del portal. El CFDI también dice el SAT que ha permitido reducir la evasión fiscal en un 30%. Ahorita voy a comentar cuáles son los objetivos que se perseguían en otros países y cuál es el propósito que el paquete económico en cada año siempre señala que el principal objetivo de de la Secretaría de Hacienda ha sido reducir al máximo la evasión fiscal que se tiene, ¿no? Y pues lo han logrado, ahí están los resultados. Y el comportamiento, donde se puede ver efectivamente si los resultados han sido buenos, y esto que han estado dando a conocer constantemente, pues son la recaudación. Sin duda, el tema de recaudación ha sido, pues yo creo que utilizo la palabra impresionante por el crecimiento que ha tenido la recaudación tributaria en los últimos años. Ha sido muy importante. En 2018, y partimos de una base de 2018 solamente para efectos comparativos, cada uno de los años, como pueden ver ustedes, cada uno de los años ha tenido un crecimiento la recaudación en términos nominales, que son las cantidades en miles de millones de pesos, y la parte donde siempre la Secretaría de Hacienda le gusta explicar es el crecimiento que ha tenido en números reales, es decir, descontada la inflación el año anterior. Y fíjense el crecimiento. En 2021, que fue un año pues difícil por motivo de la pandemia, si descontamos la inflación que se ocasionó en 2020, que fue la más alta que ha habido en los últimos 10 años en México, tuvo un crecimiento nominal de 19 mil millones de pesos. este, pero si descontamos la inflación, pues tuvo un decrecimiento en términos reales de 2.8, pero de todos los demás años, ustedes pueden ver el resultado tan importante que se ha dado, ¿no? Hay un incremento nominal y un incremento en términos reales importante. Solamente hablando de los meses de enero a abril, como se señala ahí en la gráfica, la Secretaría le gusta presentar la Secretaría de Hacienda le gusta presentar esta resultados de enero a abril porque son donde más recauda. Si bien todos los meses por IVA o por otros ingresos tributarios que percibe, en donde mayor recaudación se da en todo el año son en los meses de enero a abril. Por eso esta importante información. El programa de emisión de comprobantes fiscales ha dado una muy buena recaudación a la Secretaría de Hacienda y al SAT por estos resultados que ellos mismos nos dan a conocer. Ahora sí, empezando un poco con la reseña de los comprobantes fiscales digitales. México más o menos empezaba en 98, 99, 1998, 99, ya a utilizar términos de plataformas de comprobantes fiscales. Eh, Hace unos 3 meses, más o menos en septiembre, se llevó a cabo hacen una reunión anual todos los ingenieros que se encargan de todo estos sistemas y programación de información de los gobiernos, de las secretarías de Hacienda de todos los países latinoamericanos,
una reunión y discutían un poco en el quién es el que más avance ha tenido en el mundo. Específicamente Latinoamérica, pero también ellos señalaban y decían si había otro país en el mundo que había tenido más avance. Un reconocimiento muy especial se dio a México por el gran avance que ha tenido, sobre todo en los últimos años, con las últimas versiones que se dieron y el tipo de CFDI que emiten tan especializado que ha permitido incrementar la recaudación, también ellos lo reconocían, incrementar la recaudación de manera tan importante. Pero en esta historia que les comento, el primer país que lo implementó este sistema de programación o la emisión de comprobantes fiscales fue los chilenos. En el 2003 empezaron ellos y fíjense la justificación que dio para la creación y autorización por parte de sus congresos fue especialmente para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de todos sus contribuyentes. Quizá es un objetivo político, ¿no? Yo así lo quisiera nombrar, un objetivo político, pero muy bien vendido. Yo creo que si a todos nos dicen, a todos los que participamos en esta área contable, fiscal, que nos toca en las distintas empresas que representamos o que son nuestros clientes, esas empresas, si a nosotros nos dijeran que hay una mayor facilidad, utilizando estos sistemas va a ser más fácil el cumplimiento de las obligaciones fiscales, yo creo que todo el mundo las aceptaríamos. Entonces, pues finalmente, pues los chilenos salieron en el 2003 y México desde el inicio, y como les comento, cada vez en cada año en los paquetes económicos señala, nuestro objetivo principal es reducir la evasión fiscal que hay. Este, entonces, en el 2004, perdón, por primera vez sale ya la reforma en Código Fiscal de la Federación, donde se incluye el tema de comprobantes fiscales, específicamente señalando el que era de manera opcional. Y posteriormente, en el 2005 Brasil, que es el país, ¿por qué lo pongo aquí? Es porque es el país que más comprobantes fiscales digitales emite, obviamente por el tema de su población, de su padrón de contribuyentes. Y en esta reunión que se tuvo, le decían la capacidad, porque ellos tienen muy poquitos packs. Casi todo es la plataforma del gobierno, de la Secretaría de Hacienda de Brasil, que ha dado el soporte para poder cumplir. Estos dos países, su justificación para la instalación de los sistemas de comprobantes fiscales fue facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y en México siempre se dijo que era para reducir la evasión fiscal. Exclusivamente hablando de México en esta breve reseña, les comentaba que más o menos a fines del siglo pasado, ¿no? El 98, 99 y a principios del siglo, más o menos 2001, 2002, ya se crearon los primeros sistemas de comprobantes fiscales. Por ello, como les decía hace un momento, en el 2004 ya México se convirtió en el segundo modelo de utilización de facturas electrónicas en Latinoamérica. En 2004, o sea, en el mes de enero ya se publica en el Código Fiscal de la Federación el uso de la firma electrónica avanzada, que si bien prácticamente es el que venimos utilizando, si bien ha tenido algunos ajustes durante todos estos 20 años, pero ya el Código Fiscal lo estableció y también por primera vez se señala el nuevo que se implementaba, se establecía en el código el sistema de emisión de comprobantes fiscales denominado comprobante fiscal digital. Así nació, ¿no? CFD, que le llamábamos nosotros los contadores. Allá por 2005 aparecen las primeras empresas que ya emitían sus comprobantes, en donde algunos lo hacían con sus medios propios, otros lo hacían con terceros
aunque no era obligatorio, muchas empresas estaban buscando emitir sus comprobantes fiscales para su administración interna, no tanto para el cumplimiento de obligaciones fiscales. En 2010, en el 2010 y 2013, pues ya teníamos tres sistemas de facturación. El CFDI, creo que me brinqué una, sí, me brinqué una. En el 2006, perdón, en octubre, ya se publica en resolución en miscelánea las primeras especificaciones técnicas de cómo debía enviarse el comprobante fiscal digital, pero siempre se manejó que era de manera opcional, lo cual pues permitía elegir a las empresas si lo hacían con sus medios propios o a través de terceros. Entonces, pero ya se manejó por primera vez el envío, que podía haber la opción de poder enviar estos comprobantes fiscales digitales. En 2009, también en el Código Fiscal de la Federación, aparece por primera vez la obligatoriedad de la emisión de comprobantes fiscales. Sin embargo, estableció un periodo de transición de 2009 al 2011 para que ya se emitieran los comprobantes y se da a conocer la primera versión del sistema de comprobantes fiscales que la denominaron versión 1.0. Pero si ustedes se fijan, o sea, prácticamente en muy poco tiempo ya el SAT se dio cuenta que ya había avanzado en los sistemas o desarrollos de sistemas para la emisión de comprobantes fiscales y poco a poco iba modificando las disposiciones fiscales para ya establecerlo como una obligación para los contribuyentes. En 2010, en septiembre, se crea un nuevo sistema, ya el comprobante fiscal digital se pasó ahora por Internet, es lo que hoy conocemos como CFDI, aunque los contribuyentes que tuvieran ingresos de menos de 4 millones de pesos al año podrían seguir utilizando el papel a través del código de barras, el CBB. Entonces, siempre se señalaba en esa época en el que pues no era justo para todos, ¿no? Pues, había la obligación de emitir comprobantes fiscales a cierto número de empresas por sus ingresos y a otros seguían utilizando el papel. Ahora sí les decía, en ese periodo de 2010 a 2013, pues prácticamente teníamos tres sistemas de facturación por este tema de los personas que tuvieran ingresos o contribuyentes que tuvieran ingresos menores a 4 millones de pesos, pero entonces teníamos el CFDI, el CFD y el CBB para los que tuvieran menos de 4 millones. Pero en el 2013 aparece ya la versión 2.0, ya venía con varias modificaciones y ajustes que hizo a la versión 1.0. Sobre todo era porque el SAT se daba cuenta que no era capaz para poder emitir solamente comprobantes fiscales a través de su plataforma. O sea, no era viable, no era suficiente, sobre todo, insisto mucho en el tema de las grandes empresas que emiten facturas con grandes volúmenes por las operaciones que realizan, ¿no? En 2014 se publica por primera vez la obligatoriedad del uso del CFDI y aparece por primera vez en el que la posibilidad de la contratación de PACs, ¿no? De proveedores autorizados certificados que vino a dar un apoyo muy fuerte a todo el sistema SAT para que también emitieran facturas, siempre y cuando pues cumplieran con todos los requisitos que se establecían por parte del SAT. Finalmente, en el periodo 2017 y 2023, pues suceden ya la versión en 2020, la versión 3.3. En 2022, perdón, 2023 ya aparece la versión 4.0 y pues obviamente buscaba la Secretaría de Hacienda y todavía lo hace. Recuerden ustedes por qué pongo en 2023, porque recientemente el año pasado se formalizó el uso del complemento de carta aporte, el cual pues ha venido todavía ajustándose y realizándose algunas este, pequeños
pues aditamentos, ¿no? Que permite que la facturación y los complementos ya sean utilizados de manera normal. Durante todo este año de 2024 hemos tenido algunos cambios en el uso de claves del SAT para efectos de facturación en productos, en servicios, pero prácticamente ya pudiéramos decir que la utilización de la versión 4.0 que viene desde el año pasado ha tenido muy pequeños ajustes y es lo que tenemos ahorita como todas las empresas para facturar. Ahora sí, pues entramos al tema del CFDI. ¿Qué es el CFDI? Este, les decía en un principio que el CFDI ha tenido quizá a muchos de los, sobre todo quisiera dividir un poquito de los contadores fiscalistas y los administrativos. El CFDI vino a facilitar mucho el uso de facturas que teníamos en papel, ¿sí? Y que ahora es de manera electrónica. O sea, se estuvo desarrollando de manera paralela al desarrollo, a la tecnología que ha venido en todo el mundo a pasos agigantados avanzando. Entonces el CFDI vino a solucionar una gran parte de las operaciones administrativas en facturación a las empresas. Entonces, ese CFDI permite que todas las operaciones, todas las transacciones que se realicen estén en un documento electrónico donde se pueda describir el qué bien es, qué servicios se está proporcionando, cuál es su costo, en qué fecha se está llevando a cabo esa transacción y los importes de los pagos que se van a llevar a cabo, la forma de pago, ¿no? Vienen muchos otros datos en el CFDI, pero pudiéramos resumirlo así como una definición de qué es el CFDI. Incluso hay una definición de que es un documento legal que ampara las operaciones comerciales y siempre buscando el cumplimiento de las obligaciones que están establecidas en las leyes o las disposiciones fiscales. Un archivo importante que el del CFDI, prácticamente todos conocemos el CFDI en versión PDF y pocos aunque son muchos, ¿no? Pero son pocos los que entendemos el archivo XML para qué sirve. Incluso normalmente archivamos en nuestros archivos de la computadora, en nuestros sistemas, los PDF, y los que verdaderamente se deben de archivar son los XML. Tenemos una gran ventaja todos los contadores, todas las personas que manejan el tema de llevar la contabilidad y la presentación del pago de impuestos, de declaraciones, que el sistema o los visores que maneja el portal del SAT, las plataformas del SAT, pues permiten ver esos documentos. Entonces, a lo mejor por eso estamos un poco despreocupados de los archivos XML, aunque sé que muchos contadores saben perfectamente qué es la importancia de este documento, porque ahí es donde el SAT realiza todas las revisiones. O sea, puede estar correcto, podemos creer que el archivo CFDI en PDF es correcto, pero realmente el que decide toda esta uso de la tecnología para ver qué información está contenida en ese documento, qué operación se hizo, es el que viene en el formato XML, lo cual es muy importante tomar en consideración. La Secretaría de Hacienda y el SAT pues, han señalado específicamente los objetivos del CFDI. Les decía que desde un principio, les decía allá por el 2004, cuando empezaron a utilizar los conceptos de sistemas de facturación, siempre fue combatir la evasión fiscal y siempre es hoy combatir la evasión fiscal, la cual, según los resultados que veíamos hace un momento, se ha logrado y de manera importante. El otro concepto es incrementar la transparencia y seguridad de las transacciones comerciales, lo cual también considero que se ha logrado, en el que ustedes, o sea, si nos vamos un poquito hacia atrás, 20 años, en el que se daba pedíamos una factura, se daba en papel la factura,
o un recibo electrónico, pero no sabíamos si el día de mañana se cancelaba ese documento y nosotros teníamos un documento que el que lo había expedido estaba cancelado y nosotros lo teníamos como un documento que podíamos deducir, utilizar como una deducción o un impuesto para acreditar. Ahora no se puede hacer eso. Ahora tenemos claramente, sabemos si ese documento se intenta cancelar, sabemos nosotros que tenemos que autorizar esa cancelación para que pueda ser cancelado. Entonces, sí le da una seguridad a las transacciones comerciales que se realizan a través de los CFDIs. Y también el tema de facilitar ese objetivo de facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, también yo creo que es correcto porque ahora la misma, el mismo SAT te permite que venga precargado la información. En ocasiones no estamos de acuerdo, hay algunos errores que se presentan, etcétera, pero toda esa información proviene de las emisiones de comprobantes fiscales que se emiten. Entonces, sí ha facilitado. Nosotros los contadores nos gusta revisar 2 o 3 veces o validar 2 o 3 veces la información. Seguramente ya viene precargado y nosotros hacemos nuestros papeles de trabajo para poder asegurar que lo que viene cargado precargado en la página del SAT de las declaraciones es correcto. Pero entonces sí está facilitando el cumplimiento de obligaciones fiscales. Y en cuanto a los beneficios, también aquí si bien trata de darnos cuáles son los beneficios del uso del CFDI a los contribuyentes, pues también él dice los beneficios que ha tenido el SAT o la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces le decíamos ahorita un beneficio para los contribuyentes es el mayor seguridad y respaldo de las operaciones comerciales y comentábamos hace un momento que sí es correcto. También el facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, como les decía, el utilizar la información que se tiene en un documento digital, que son los FDI, y que sea utilizado para prellenar o precargar una declaración, definitivamente es para facilitar el cumplimiento. Permite un control preciso de ingresos y egresos. Bueno, no nos está dando un registro contable o deriva de un registro contable. Hay sistemas ya internos, algunos programas contables que se han desarrollado que desde los mismos FDI ya te permite estar clasificando los tipos de ingresos y gastos que se llevan a cabo a diferentes tasas, que si están exentos, que si los gastos a qué concepto le corresponden. O sea, ha permitido o ha facilitado a los desarrolladores para que los contadores tengamos un mayor control de las operaciones con derivados de la emisión de comprobantes fiscales, ¿no? Aquí está lo que les decía, ¿no? No solamente es para los contribuyentes, sino también el SAT dice, pues también a nosotros nos ha beneficiado porque hemos podido combatir o reducir la evasión fiscal en México. Y también pues agiliza el proceso de declaración de impuestos, les decía hace un momento, ¿no? En cuanto al IVA, en cuanto a las declaraciones anuales de ingresos, toda información que deriva de los CFDI. Ahora, pues los CFDI ¿cuál es el fundamento legal? Si existe un fundamento legal, ¿por qué estamos haciendo CFDI o simplemente es una costumbre, ¿no? Que empezamos a aplicar de manera obligatoria en el 2014. Pues no, ahí está primeramente el artículo 17D del Código Fiscal de la Federación señala que cuando las autoridades obliguen a presentar documentos, estos deben ser de manera digital y contener la firma electrónica avanzada. Así dice el artículo 17D. También el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación establece dos definiciones claras. Una es para el emisor o el que presta el servicio, el que hace la enajenación del bien, y el otro es para quien compra o para quien recibe el servicio. Fíjense, se los comento, ¿no? El primero es quienes tengan la obligación de expedir comprobantes. ¿Quiénes tienen, no? Pues los que hacen enajenaciones, prestan servicios, realizan arrendamiento de inmuebles, pues están obligados a expedir comprobantes, es lo que señala el artículo 29F. Deberán emitirlos comprobantes digitales, ¿no? A través de la página de internet del SAT o de los PACS.
Pero mira lo que dice el siguiente párrafo, dice... Aquellas personas que adquieran bienes, disfruten el uso o goce temporal, reciban servicios, reciban pagos parciales o diferidos o liquidan saldos de comprobantes fiscales, deberán solicitar el CFDI. O sea, la obligación es para ambos. Quizás siempre estamos esperando que si nosotros vamos y compramos, estamos esperando que el que nos vende el producto, nos presta el servicio, nos presta o nos otorga el uso o goce temporal del inmueble, estamos esperando que ellos son los que nos facturen, ¿no? Pues aquí el código es muy claro. Es también nosotros que recibimos esos servicios, que recibimos ese bien, tenemos que solicitar la expedición del comprobante digital. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Aquí lo voy a señalar de manera muy breve y los mismos los datos que contienen, lo voy a señalar. Hay mucho más información, pero eso es lo más importante, ¿no? Primero, hay que estar registrados en el SAT, ¿no? Cualquier contribuyente que quiera emitir comprobantes tiene que tener un registro ante el SAT. Segundo es obtener un certificado digital. Ese certificado le permite expedir comprobantes digitales. En el caso de personas físicas, cuando uno se registra y obtiene su firma electrónica, puede emitir comprobantes digitales. Eh, el otro tema el otro requisito es que utilicemos los sistemas de facturación electrónica autorizados, ya sea los del SAT o bien los de los PACs o terceros o proveedores acreditados certificados, ¿no? Y por último es cumplir con los formatos y estándares establecidos por el SAT. No sé si han visto, les ha tocado, la mayoría de los packs pues los utilizan con el propósito de que las empresas quieren pues tener un mejor diseño, una mejor presentación de las facturas, aprovechan para hacer publicidad de sus logos y sus emblemas. Entonces, pues mientras cumplan con todos los formatos y requisitos que establece el SAT, a veces de resolución misceláneas, a veces el artículo 29. Mientras sean esos, tú puedes utilizar los diseños que gustes, ¿no? Pero siempre en cumplimiento con las disposiciones de ley. Ahora sí les decía los datos, ¿qué datos debe de contener el CFDI? Y les decía que son muy, es más, ahorita van a ver, no les hablo de los impuestos, porque aquí quiero hacer referencia, como les decía al principio, el objetivo de este webinar es la información que estamos plasmando en un CFDI y el provecho que se están sacando o que le puede sacar el SAT, no para que le está sacando, sino que lo está utilizando, ¿no? A través de dispositivos electrónicos de análisis que voy a comentar más adelante. Entonces, ¿qué información de ahí se obtiene para hacer todas estas notificaciones, invitaciones y programas de fiscalización que está llevando a cabo, ¿no? Por eso, seguramente van a decir, oye, pues no señalas nada del IVA. Pues quizá el IVA no sea tan importante para efectos de la información. Pero bueno, aquí les comento los datos. Primero es el sello digital, ¿no? Pues les decía, es la firma electrónica en donde se garantiza la autenticidad del comprobante. Ese es el sello digital de todos los comprobantes tienen su sello digital. Otro es el tema de la fecha y hora de emisión. ¿Por qué es importante el fecha y hora de emisión? Y hoy más que nunca por el tema de la fiscalización o las notificaciones que nos hacen. Porque dependiendo la hora del mes, o sea, es la hora del día último del mes, se sabe si corresponde, como la hora es de 2 horas de diferencia de la Ciudad de México, entonces podemos emitir un comprobante el día último del día 30 de noviembre con fecha de Mexicali, ¿no? Por serlo más claro, a las 11 de la noche y el comprobante va a decir a a las 0 horas, a la 1 de la mañana del primer día de diciembre. Entonces son comprobantes que van a ser o van a corresponder al mes de diciembre y no a noviembre. Entonces, por eso es importante el que se emitan los comprobantes y se vea qué día se emiten los comprobantes en la fecha y la hora de la emisión. Luego, pues también viene el nombre, denominación, que es tanto del emisor como del receptor. Eh, la operación comercial, pues ahí
no estoy muy de acuerdo en el que señale como una descripción comercial, porque muchos de nosotros nos hemos dado a la tarea de tratar de describir de manera muy clara, de describir a qué corresponde, si es una actividad comercial, si es un arrendamiento, si es una prestación de servicios, etcétera. Sin embargo, pues prácticamente nos enfocamos a las claves que utiliza el SAT. O sea, podemos estar haciendo una explicación de páginas y páginas en la factura, pero lo que importa para efectos del CFDI es la descripción la descripción de la clave que se utilizó para la factura, no tanto la descripción de la factura, ¿no? Esto lo comento porque hay muchos, y lo vamos a ver más adelante también, muchos contadores que me han dicho, oye, emití una factura CFDI de ingreso de actividad empresarial, pero el concepto es arrendamiento. Yo creo que el SAT sí sabe que es arrendamiento. No, no sabe, no va a saber. Tendría que leer el CFDI de impreso, porque ellos manejan el XML, ¿no? Que ahorita les voy a explicar toda esa fiscalización que se lleva a cabo. Y lo que se está dando cuenta es de que es un CFDI emitido por una persona física con actividad empresarial, independientemente de la actividad que haya desarrollado o cobrado, para el SAT es una actividad empresarial y profesional la que emitió el comprobante, ¿no? Por eso es importante qué claves estamos utilizando en nuestro comprobante fiscal. El otro tema es el código postal. Ustedes recuerdan todo este problema, la problemática que se vivió en el 2023 por el famoso código postal del receptor, en el que pues prácticamente todos andamos con nuestro constancia de situación fiscal. A veces no la tenemos en la cartera, pero sí andamos en un folder con ella, porque si vamos a pedir una factura, vamos a realizar un pago, pues tenemos que presentar nuestra constancia. Y esa constancia es para ver el nombre correcto que viene en la constancia, porque a la hora de facturar, si le falta una coma, si le falta un punto, si le falta arribita de las U, las diéresis, etcétera, o sea, una coma, un punto, etcétera. Si no viene completo, tal y como dice la constancia, no va a permitir la emisión del comprobante fiscal. Lo mismo con el código postal. El código postal está relacionado al domicilio del receptor, por eso es que tenemos que pedir esa constancia. A veces es muy molesto, ¿no? Que vamos a una comercio, a un negocio y pedimos nuestra factura y nos dice, ¿y tu constancia? Si no la trae, va a tener que consultar nuestra página para que ahí saque su factura. ¿Por qué? Porque necesitamos nuestra constancia porque nos puedan emitir nuestro comprobante. Otro tema en qué datos más se tienen son el sello digital, decíamos, y la QR para autenticar. Recuerden ustedes que en la factura aparece la QR, esa es la información de los datos fiscales del emisor. Ahí viene esa información. Otro dato importante es la UID, ¿no? O el folio fiscal, que está constituido de 36 caracteres que son aleatorios y únicos. Cada factura tiene su propio folio, de 36 caracteres que los identifica para siempre, ¿no? Otro dato importante es la descripción, decíamos, de la descripción de los bienes o servicios. Aquí es más referido a la cantidad y la unidad de medida, que también son claves que utiliza el SAT de acuerdo a un padrón, a un listado que publica en resolución miscelánea y que tenemos el acceso en el mismo sistema de facturación. Otro es el tipo de comprobante, que lo vamos a ver más adelante, que si es de ingresos, si es nota de crédito, si es gasto, si es traslado, etcétera, ¿no? Forma y método de pago, también un punto importantísimo. Hasta el 2022 se permitía que la forma de pago era por definir, y no importaba ya si se emitía como método de pago PUE o pago en una sola exhibición o PPD, diferido o en parcialidades, pero se cambia esos son los ajustes que salieron en el 2022, en donde ya no se puede. O sea, si tú no tienes claro que te van a pagar una factura y le pones
por definir automáticamente es pago diferido, PPD, o sea, pago en parcialidades o diferido. Si tienes tu conocimiento que va a ser con cheque, entonces está la opción de poderle poner PUE. Entonces es un dato muy importante, y que también vamos a ver más adelante para efectos de las revisiones que se hacen o de las notificaciones que recibimos por parte del SAT. Y por último, el precio unitario, ¿no? Precio unitario y total que todo CFDI debe de tener, ¿no? Todos son las operaciones de la que corresponde a cada CFDI. Ahora entramos al tema de los tipos de CFDI. Fíjese esto, quizá esto del CFDI, de los tipos de CFDI, y también cuando vayamos comentando en forma específica cada uno de ellos, nos vamos a estar dando cuenta de que quizá no los hemos sabido utilizar. No hay una disculpa por el comentario, pero es eso la razón. Eh, hay una estadística, me adelanto un poquito, ¿no? En el caso de la nómina, que, que seguramente no estamos utilizándola de la manera correcta, porque el porcentaje que representa del total, ¿recuerdan la gráfica que les puse ahí del número de comprobantes? El 83% son ingresos y la nómina representa el 2%. Entonces, pues no es creíble esa situación, porque la nómina que se paga cada semana o cada quincena o cada decena o cada mes, pues seguramente son en una mayor cantidad de las facturas que se emiten por ventas o servicios. No digo que sean la misma, pero sí debe de ser una cantidad mucho más importante que el 2% de lo que representa la emisión de los FDI de nómina. Algo no estamos haciendo bien, este, y que seguramente pues de ahí derivan muchas de las notificaciones que recibimos por parte del SAT. Pero bueno, en los tipos de CFDI, el segundo tema de este webinar. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que emitir el CFDI que nos corresponda, ¿sí? En el tipo de ingresos, ahí yo creo que no tenemos nada, no tengo nada que comentar. Yo creo que todos sabemos, todos los emitimos en forma correcta. Utilizamos un CFDI de ingreso para emitir ya sea una venta, una prestación de servicios, puede ser un arrendamiento de inmuebles, puede ser un cobro de interés. En donde está el tema importante, y que también voy a comentar más adelante, es quién lo emite. O sea, qué obligación, cómo está registrado la persona física o moral para en qué concepto emitirlo, para ver si es correcto, porque si no nos enfrentamos a problemas que comento más adelante. Otro es el tipo de egresos. O sea, aquí cometíamos, digo, se los comento así, tal cual, en los tipos el CFDI de egresos. El CFDI de egresos claramente, incluso las guías que publica el SAT, señala, es para documentar descuentos, bonificaciones, notas de créditos otorgados por una empresa. ¿Y qué es lo que normalmente hacíamos? Y les digo, empresas transnacionales, que operan en México, estaban acostumbrados a señalar, emitían un comprobante fiscal y ustedes lo ven, decía el importe de la venta, es un ejemplo, ¿no? Un vehículo, 500,000 pesos, descuento, una bonificación, un descuento que nos otorgaban 10%, 50,000 pesos, subtotal 450, más el impuesto al valor agregado correspondiente. Y nosotros, esas empresas, estaban pagando impuestos por los 400, considerando impuestos sobre la renta por los 450,000 pesos. Y no es correcto eso. E incluso fueron multadas esas empresas, fueron notificadas de que se tenían que corregir porque los descuentos, bonificaciones y notas de crédito son, de acuerdo al artículo 25, fracción primera de la Ley de Impuestos sobre la Renta, son deducciones. No pueden ir en el CFDI de ingreso. En todo caso, tendríamos que emitir el CFDI por los 500 y luego inmediatamente un CFDI de egresos, otorgándole un descuento en relación a esa factura. Entonces, importantísimo el poder, no sé si han visto ahora y ya como
a veces queda muy claro este tema. Ahora, cuando vamos a uno de estos negocios, nos dice, no sé, van y compran mandado, el mismo vehículo, etcétera, que les hacía el ejemplo, ya dice ahí, te ahorraste en tu compra tanto. O sea, ya no viene el descuento en la factura, sino solamente señala lo que te ahorraste en esa compra, ¿no? Lo cual permite, pues, estar cumpliendo adecuadamente con con la emisión del CFDI. Luego vienen los temas del CFDI de traslado. Este CFDI de traslado, pues, ya tiene tiempo también utilizándose. Al principio fue únicamente para aquellos negocios, empresas que utilizaban su mismo vehículo o vehículos propios para trasladar su mercancía, una matriz o una sucursal o un este, centro de almacenamiento a un negocio, a una sucursal para que exista las ventas. Ahí se tenía la obligación de expedir el CFDI de traslado, porque tenías que comprobar que esa mercancía pues era propia, ¿no? Se utilizó a raíz de los transportistas, porque ¿qué pasaba? El transporte da un servicio de traslado de mercancía y no es su mercancía. Y la mercancía, si se detiene por parte de alguna autoridad, pues tiene que comprobar que la mercancía es de quien corresponde, del dueño de la mercancía. Entonces emitía, oye, pues yo te emití, aquí está mi CFDI de ingreso del servicio del transporte por el traslado de mercancía. Y le decía, no, ¿y la mercancía de quién es? Ah, pues traía ahí las facturas correspondientes o las notas de comisión o consignación que se emitían para la mercancía. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, facilitó, no de manera muy sencilla, creo que puede ser incluso más sencilla, el famoso complemento carta de porte, porque el CFDI que se emite, si es utilizando carreteras de jurisdicción federal, es obligación emitir el complemento carta aporte. Si es utilizado solamente en las ciudades, no utilizas carreteras federales, puedes utilizar únicamente el CFDI de traslado, ¿no? Entonces, muy importante identificar este tipo de CFDIs. El otro tema, les decía, que me adelanté un poquito en el tema del tipo de CFDI de nómina, pues también ese prácticamente podría decir que todo el mundo sabemos cómo utilizarlo. Aquí quizá deberemos tener muy presente y que fueron las primeras inicios de comunicados y resultados de la vigilancia profunda al momento de comparar el SAT, CFDI emitidos contra retenciones enteradas de nómina. Que voy a decir algunos ejemplos más adelante, pero quizá es donde nos está fallando, ¿no? Los tiempos que deben emitirse los CFDI de nómina están establecidos en la ley y tienes un plazo para emitirlos, y que cuando no se emiten en ese plazo, pues normalmente ocasionan diferencias que el SAT después nos está notificando. Luego están las CFDI de pago, que son los famosos complementos, que todas las operaciones que se hacen PPD, pues si son pagadas, debe de emitirse el CFDI de pago para señalar el pago cuando se llevó a cabo, ¿no? Por parte del CFDI. Y por último, el CFDI de retenciones, que es normalmente utilizado por los bancos, por los notarios, en donde ellos señalan las retenciones que hicieron, en el caso de bancos, por intereses, por créditos hipotecarios o en el caso de los notarios, por operaciones que hicieron, donde retuvieron impuestos, ¿no? Entonces, esos son los 6 tipos de tipos de CFDI que hay. Yo espero que todos los tengamos muy claros, porque pues eso facilita muchísimo, ¿no? La, la operación de cuáles CFDI debemos utilizar. Sin embargo, aquí señalo un poco más específico algunos puntos de cada uno de ellos, ¿no? Primero de ellos, el CFDI de ingreso. Les decía que es para formalizar todas las transacciones de ingreso que tienen que ver con ingresos en una empresa.
ya sea por servicios, enajenación de bienes, arrendamiento, etcétera, y representa, les decía, el 83% de los CFDI que se emiten en México. El propósito, pues, comprobar y poder reportar a las autoridades todas las operaciones que hacemos, ya sea por prestación de servicios, o arrendamiento, honorarios, donativos, enajenación de bienes, enajenación de mercancías, etcétera. Todo el dinero, este es un dato importantísimo, ojalá que se tenga el registro, claridad y registro de esto, es de que todas las operaciones que se reciban en bancos, ¿sí? Deben de estar amparados con un CFDI de ingreso, ¿sí? Si no está amparado, tiene que ser justificado de otra manera. Puede ser una aportación, un préstamo, un, este, una transferencia de una cuenta a otra, pero todas las demás, aquellas que no están identificadas, que están identificadas, tienen que ser con un CFDI, porque son operaciones que corresponden a ingresos. En el caso de los egresos, les decía que es la problemática que se presentó por muchas de las empresas que incluían en el CFDI los descuentos y bonificaciones, lo cual era incorrecto o es incorrecto. Y esto pues viene a ser de manera muy clara en el que deben de hacerse de manera separada. Unas son los ingresos y todos aquellos descuentos y bonificaciones que se quieren hacer, los podemos hacer a través de este CFDI, que de acuerdo al artículo 25, les comentaba de impuestos sobre la renta, fracción primera, son deducciones para la empresa. Aquí estoy señalando en los ejemplos el anular de manera total un CFDI. Fíjese, aquí en este tema, si bien se puede hacer, o sea, nosotros podemos hacer un CFDI de egresos con el mismo monto del CFDI de ingresos y con eso se entienda, y le quiero poner entre comillas, que se está cancelando la operación. El Código Fiscal de la Federación establece multas cuando se utiliza un medio diferente al que está dado a conocer para cancelar facturas, que es el procedimiento que todos conocemos, que es solicitar la cancelación de un CFDI y no emitiendo un CFDI de egreso porque queremos disminuir la factura. Además, pues también lo señalo porque pues, va a provocar a la empresa que pague impuestos. O sea, si no se cancela el CFDI y emitimos una nota de crédito o un CFDI de egreso, pues le estamos haciendo hacer pagos provisionales porque el CFDI de egreso es un gasto y eso lo vamos a ver reflejado hasta la declaración anual. Entonces, sí es importante tener muy claro el tema del CFDI de egresos que ocasionó muchos problemas, les decía ya, por el 2022 a muchas empresas. Entonces, aquí otro tema, pues es el 6% del total de los CFDI se corresponden a CFDI de egresos. El CFDI de nómina, aquí lo estoy poniendo básicamente por el tema que aun cuando representa el 2%, que ha de ser un dato muy, muy raro, ¿no? Lo que representa el CFDI, por el número de CFDI que emitimos por nómina por los pagos que hacemos por sueldos y salarios, es el tema del momento de la emisión del CFDI, que también ha causado y sigue causando. Fue la primera prueba que se hizo por parte del SAT para llevar a cabo diferencia, a dar a conocer o invitando a los contribuyentes para que se autocorrigieran. Es el CFDI de nómina contra retenciones realmente efectuadas cada mes, en donde la mayoría de las ocasiones el CFDI no correspondía al pago que se hacía. El CFDI se emitió con fecha posterior a la fecha que establecen las disposiciones y a veces las retenciones que se hacían eran menores a los CFDI emitidos, por diferentes razones. Simplemente es las diferencias que normalmente detectaba al principio. Le estoy hablando allá en 2021-22 y que nos requerían 2016, 2017 de ejercicios que ya teníamos que emitir los CFDI y no los hacíamos correctamente. La regla 2.7.5.1 señala la fecha de expedición y dice, la expedición del comprobante debe de hacerlo
cuando sepas la fecha de pago de la nómina. Es decir, si hoy pagas nómina, hoy puedes expedir CFDI. Y tienes también la opción de hacerlo conforme una tabla, de acuerdo al número de empleados que tengas. Obviamente el SAT sabe que no es lo mismo emitir un CFDI o CFDI de nómina con su complemento en una empresa de 10, 15, 20 empleados que de 500 empleados. Entonces, por eso señala una tabla para los días hábiles del mes siguiente que tenemos para emitir el CFDI. Y empieza desde del 1 a 50 con 3 días de hábiles siguientes. Luego vamos de 50 a 100 con 5 días, de 101 a 300 con 9 días, perdón, con 7 días, luego de 300 a 500 con 9 días y finalmente más de 500 con 11 días, 11 días hábiles. Esos son los que así dice la disposición. Tú debes emitir el CFDI de nómina con los complementos correspondientes el día de pago, el día que sepas que se va a pagar o de acuerdo a la tabla al número de empleados que tenga cada empresa. Eso es lo que hay que cumplir y con eso evitamos muchísimas observaciones que nos notifica el SAT a través de los diferentes medios que nos envían. El CFDI de pagos o REP, complemento de pago, pues se ha vuelto un tema muy importante, aunque también representa solamente el 3% de la emisión de los comprobantes de la lista que comenté hace un momento, lo cual también parece ser un tema que no lo estamos utilizando correctamente. Y les explico básicamente dos cosas y que también puede evitarlos o busco pues que entendamos que, que no, el no llenarlo adecuadamente está provocando que nos estén llegando notificaciones por parte del SAT. Fíjese este tema. Primero, el cómo emitirlo cuando no sepamos cuándo se va a hacer un pago, la forma de pago, cuándo lo vamos a recibir. Se emite el comprobante PPD, porque no tenemos claramente la forma de que nos van a pagar, ¿no? Y que normalmente se pone por definir. Este, y el complemento, ya ponemos PPD a la factura, pero sí nos paga durante el mes. La empresa, el proveedor, el cliente nos paga o paga en el mismo mes de la emisión del CFDI. Tenemos, dice la resolución miscelánea, tenemos 5 días naturales del mes siguiente para emitir el complemento. ¿Y por qué se vuelve importantísimo este tema? Porque si no lo emitimos, es PPD y no emitimos el comprobante, no es, dice la ley, que no es deducible. La autoridad puede presumir que ese no realizaste el pago correctamente, ¿sí? Entonces, no sería deducible aquel pago que hicimos y que no tuvimos el REP o el complemento de pago de esa factura emitida en un inicio como PPD o pago en parcialidades o diferido. Entonces, es importante que siempre estemos vigilando dos cosas. Una, si es ingreso para la empresa que emitió con el método de pago PPD, o sea, en parcialidades o pago diferido. Si no lo paga, la recomendación, si no se lo pagan en el mes, la recomendación es, hay que cancelar esa factura. Oye, pero si lo cancelamos, el cliente no nos va a pagar. Ah, bueno, cuando sepamos que la factura ya fue pagada, cancelemos la factura anterior y hagamos una factura nueva. Oye, es que el cliente nos dice que si no le puedo cancelar la factura y el programa de pagos de ellos es de un mes. ¿Sí? Entonces, ahí que tenemos que hacer es emitir PPD y en cuanto nos pague, emitir el complemento de pago. Y así ambos, tanto la empresa que paga en un programa de 30 días, que nos paga y sea deducible para él, como para nosotros acumular correctamente y pagar el IVA correctamente cuando efectivamente nos paguen. Y no estar ahorita haciendo las aclaraciones que nos emite el SAT porque no coincide, no hay PPD, se emitió PUE y nunca fue cobrado esa factura. Entonces, por eso es importante los complementos. Quizá este tema el que señalo de que sea
no sería deducible y no sería acreditable, quizás sea lo que más nos preocupe y con eso darle seguimiento puntual a la emisión de los CFDI complementos de pago. Otro tema es el CFDI de traslado, le decía el tipo de traslado. Prácticamente les comentaba ahí en un principio nació para las empresas que utilizaban sus medios, sus propios medios para llevar a cabo el transporte de la mercancía porque no utilizaban carreteras de jurisdicción federal y después se fue perfeccionando a través de la complemento carta aporte que ahora pues prácticamente los empresas transportistas pues emiten su CFDI de ingreso por el servicio y aparte, pues los complementos carta de aporte, porque tienen que darle a conocer para alguna autoridad que los revise que la mercancía tiene un dueño y el dueño es simplemente le está dando el traslado de esa mercancía, ¿no? Entonces, pues que ha ido perfeccionándose, ya, yo creo que ahora ya cada vez está mucho más, pues manejable para todo mundo que puedan utilizar los complementos cartas aporte, ¿no? Y por último, el CFDI de retención e información de pagos, que les decía que son las instituciones bancarias o los notarios, este, que yo ahí sí creo que todos estamos de acuerdo en que sí sea representa un 2%. En todas las emisiones, si se fijan ustedes, más o menos allá en el mes de febrero de cada año, todos los bancos empezamos a recibir los CFDIs de información de pagos por las retenciones que se hicieron de pago de intereses por los créditos hipotecarios de los intereses que cobraron y los notarios por las retenciones en el caso de una retención que llevó a cabo en las operaciones de compra-venta o alguna otra operación que se hizo en la notaría, ¿no? Entonces, esos son los que pues tenemos que tener todos clarísimos, ¿no? De los tipos de CFDI que manejamos. Y por último, entramos al tema de las que yo le denominé recomendaciones, pero yo quisiera más, es un tema de estar muy pendientes o tomar en consideración para que evitemos en la medida de lo posible. Yo sé que va a ser eh, algunos colegas que se los he comentado, ¿no? Cuando estamos analizando los comunicados y revisiones o documentos que recibimos a través del programa de vigilancia profunda, eh, y les digo, son descuidos que a veces cometemos los contadores por la misma operación diaria de la contabilidad y el cumplimiento de obligaciones que nos hace descuidar los pequeños detalles y que en un sistema electrónico, que ahora lo maneja de manera muy sencilla por la cantidad de información que le proporcionamos a través de los FDI, pues es muy fácil que lo detecten. Yo pudiera decir que bueno, no es un porcentaje, pero una gran cantidad de colegas siempre dicen, siempre su argumento es, el SAT está equivocado. El SAT, la notificación que me está dando no es correcta. Quizá tengan razón, pero tiene que ser analizado y discutido de manera personal, es decir, en cada caso en particular para identificar si tiene o no razón. Yo considero que en la gran mayoría, si la información la estamos proporcionando nosotros, pues en la gran mayoría de los datos que nos observan, quizá tienen un porcentaje muy elevado de que tenga razón la autoridad. Pero, pues vamos a los ejemplos, ¿no? Y que quizá ahí podemos darnos cuenta de la situación. Primero, ¿qué está manejando? Ahí se manejan algunos conceptos. Oye, está utilizando inteligencia artificial la Secretaría de Hacienda y el SAT, no es correcta la información que manejan, los algoritmos famosos que se están utilizando, pues es una máquina, pero el que lo desarrolló es una persona física, es un humano y por tanto tiene tantos errores. Yo primero me gustaría que todos tengamos claro qué es la información que genera el CFDI.
y se utiliza por parte del SAT para llevar a cabo todas estas notificaciones que nos hace. Primero es, analiza la información que la tiene por diferentes medios. Primero, CFDI, ya vieron la cantidad de información que tiene por todas las operaciones que se realizan a través de CFDI. Otra es los pagos provisionales con ingresos, con pagos efectuados, si acreditamos pérdidas, si no acreditamos pérdidas, si pagamos PTU, si descontamos PTU o no, las declaraciones anuales, la DIOT es otra información que tiene el SAT y que le permite ahora sí identificar en cada caso el patrón de cada contribuyente. Es decir, si el SAT, al tener toda esta información a través del uso del algoritmo de inteligencia artificial, pues le permite buscar e identificar tendencias. Si un contribuyente, oye, este contribuyente tiene estos CFDI emitidos y paga muy poquito impuesto. Estos CFDI, este contribuyente no entera, hace retenciones, hace CFDI de nómina y no entera los impuestos. Es muy sencillo electrónicamente poder saber si un contribuyente está. Fíjense cómo lo dice la Secretaría de Hacienda, el SAT. Si ese contribuyente es propenso a beneficiarse de un programa de autocorrección. O sea, no es por fiscalización. Simplemente tengo yo la facultad de darte a conocer las irregularidades que estás cometiendo, acláramelas. Y si no, haz el pago correspondiente, autocorrígete, ¿no? Eso es lo que dice, lo que nos dice en las invitaciones, ¿no? También tiene esta información generada por los FDI, da una puntuación de riesgo por cada contribuyente. Es decir, busca el SAT o este sistema, esta plataforma, busca identificar a aquellos contribuyentes que tengan un mayor riesgo y es obviamente pues un mayor beneficio de recaudación. O sea, no es lo mismo estar buscando diferencias a no es por menospreciarlo, ¿no? Pero a un reciclo que paga el 2.5 que a una persona moral que paga el 20 o una persona física que paga el 35, ¿no? Entonces, de impuestos sobre la renta. Entonces, esta plataforma de análisis nos permite le da una puntuación de riesgo a cada contribuyente. Luego selecciona, ahora sí es lo que hace y lo que nos hace el SAT. Selecciona por medio del algoritmo cuáles contribuyentes les voy a notificar. Ahorita pudiera decirse que el 100%, todos los análisis que hace de los contribuyentes se los manda, nos los manda a través de invitaciones para el programa de cumplimiento voluntario, en donde primero le está diciendo, y sí, sí es cierto, muchos de los colegas contadores me han dicho, es un trabajar el que nos está haciendo que preparemos las aclaraciones correspondientes. Ellos ya tienen toda la información. Sí, la tienen, pero lo hacen a través de un sistema de inteligencia artificial que no analiza información, ella solamente hace comparativos de información, concentrados de información, insisto, muy sencillos, CFDI emitidos, pagos provisionales, declaraciones, ¿hay diferencias? Acláramelas, aclárame, si tienes la razón, no hay problema, si no tienes la razón, págamelas, haces las autocorrecciones correspondientes. Entonces, ya con esto puedes seleccionar a los contribuyentes y les manda sus invitaciones. La segunda es ese algoritmo personaliza la invitación. Es decir, a cada invitación seleccionada le dice, Manuel Aguilar, ahí te va tus diferencias correspondientes de una invitación para que me expliques a qué se debe esto. Ya le dice el nombre, pues, tiene toda la información. Si tiene los números, pues con información tiene referente a qué contribuyente corresponde. Y por último, el envío de las invitaciones. Muchos, también lo comento porque muchos se han quejado, nos hemos quejado, es que uno nos lo manda por correo y otro nos lo manda por buzón. Cualquiera de los, ahí está muy claro, las invitaciones el SAT tiene diferentes medios, es más, lo puede hacer hasta por teléfono celular porque tenemos registrado información con ellos, ya sea por celular o por buzón tributario o correo electrónico. Así es, y las tres
son legales, están establecidas en el Código Fiscal de la Federación. Y entonces, en base a este análisis que hace el SAT a través de del algoritmo, utilizando plataformas de inteligencia artificial, es muy sencillo, les digo, es muy fácil, pues prácticamente así como estoy aplastando yo una tecla para hacer la presentación, así lo hacen para hacer, oye, dame los diferencias de CFDI emitidos contra declaración, ingresos de declaración anual, declarados de las empresas. Y ¡pum! Sale esto. No sé si se acuerdan esto, allá por 21, 22, fueron las primeras notificaciones que nos hizo el SAT eh, de diferencias. Y sencillísimo, ¿no? En el CFDI emitidos contra ingresos declarados en la declaración anual. Y aclárame las diferencias, ¿no? Decía el SAT. Y empezamos, decía, no, pues ahí quizá no lo ha vuelto a hacer el SAT con tal ligereza, ¿no? Y perdón por la palabra, ¿no? De esa forma de decirlo, porque fue de manera muy arbitraria, pues, o sea, no analizaba, oye, pues los ingresos declarados normalmente son mayores en una declaración anual porque van ingresos que no se facturan, ¿no? Como el componente inflacionario acumulable, como los ingresos con diferencias cambiarias, etcétera, ¿no? Entonces, pues te lo emitía para que el CFDI, oye, faltó emitirme el CFDI y seguramente me debes IVA, ¿no? Y lo comparaba con los ingresos, pues es que los ingresos siempre van a ser mayores, no, bueno, normalmente son mayores a los CFDI. Otras explicaciones que se daban, oye, los FDI fueron emitidos por una AC, una sociedad civil, una persona física, y normalmente son los FDI hasta que efectivamente se cobren. Incluso así lo señala la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, ahí eran las explicaciones que se le daban al SAT, las primeras, les digo, en 2021, 2022, de una manera, pues, muy sencilla. Sin embargo, les comento, creo que se los platiqué en el último webinar de personas físicas, la recaudación que habían tenido el SAT, el incremento tan importante con el programa de vigilancia profunda, porque de repente empezaron a pagar todo el mundo las diferencias, ¿no? O sea, sin ningún análisis decía, oye, sí, pues sí debo, pagas, ¿no? Y entonces se incrementó de manera muy importante la recaudación y ya después empezamos a darnos cuenta de que muchos estaban aclarando, haciendo las aclaraciones correspondientes, analizando las diferencias, porque había una razón, ¿no? Como les comento, todas estas justificaciones que se daban, ¿no? Incluso en este caso en particular, pues es una AC en donde efectivamente hay CFDI emitidos no cobrados, y por eso se fueron generando las diferencias durante el ejercicio. En 2021, 21 y 22, el SAT los aceptaba esta situación. No le estaba dando mucha importancia al tema del método de pago, cosa que cambió en 2023 y 24 que voy a comentar más adelante. Otro de los comunicados e invitaciones está relacionado con el CFDI de nómina, les decía hace unos momentos. El CFDI, vean la información que tiene, cuántos comprobantes de nómina se hicieron, en qué mes se hicieron, número de empleados que se les pagó en esa fecha, el monto de los CFDI que señala, en los CFDI se señala el impuesto retenido y lo que enteró el contribuyente. Y habían diferencias, ¿sí? ¿Qué pasaba? Insisto, son ejemplos 2021, 2022 que siguen saliendo, no con tanta regularidad, pero siguen algunas notificaciones por parte del SAT, en donde la mayoría emitía el CFDI el día de pago, o sea, como si efectivamente se iba a pagar, en lugar de hacerlo como dice la ley, lo haces hasta que pagues y tienes días para pagar, ¿no? Aquí les pagábamos digo, perdón, emitíamos el CFDI y no le pagábamos a los empleados por diferentes razones. Pagábamos con cheque, pagábamos hasta que el empleado viniera y lo cobrara, etcétera, ¿no? Entonces,
se enteraban hasta que efectivamente se pagaban al empleado. Entonces, se generaron muchas diferencias de eso. Este también fue un programa que le generó muchos autocorrecciones por parte de contribuyentes, porque la gran mayoría procedían, ¿no? Algunos casos no se habían emitido los CFDI correspondientes, se estaban enterando y sin CFDI emitido, si lo notificaba el SAT, ¿no? Entonces, también fue un tema muy importante que les generó. Hoy ya están utilizando, ahora sí, los 2000, a principios de 2000, a principios de 2024 y todo el ejercicio de 2024, empezaron a utilizar otro componente, les decía, los cinco o seis información electrónica que tiene el SAT a través, que puede utilizar a través del algoritmo de la inteligencia artificial, que es los FDIs, los pagos provisionales, las declaraciones de anuales, las de retenciones y la DIOT. Y entonces el SAT empezó a utilizar la DIOT. Creo que aquí sí hay una muy, en la gran mayoría de los casos, no tienen razón. Primero, nos notifica lo que dijo un tercero, ¿sí? Si nosotros no sabemos qué dijo el tercero, nosotros no tenemos la declaración del tercero. A nosotros nos dice el SAT, oye, el tercero está diciendo en todas las DIOT que vi que el registro federal AVM está está haciendo pagos, tiene relación con un tercero. Acuérdense que la DIOT es declaración informativa de operaciones con terceros y está diciendo que está pagándote con ese RFC. Y aquí les pongo el caso más absurdo que emitió esta situación. Es valor de los actos grabados. Esta persona no tuvo ingresos durante 19, 20, 21. En 22 tuvo un ingreso por de una cuestión del banco y hasta el 2023 cero ingresos. Y los contribuyentes, o sea, los clientes, vamos a decirlo, de esta persona, que no hizo operaciones durante 4 años, pero los utilizaron su RFC. Fíjense, utilizaron el RFC de la persona que no ha hecho operaciones y el sistema de algoritmo de inteligencia artificial arrojó todas estas diferencias. O sea, pues llega la notificación, la invitación y pues, oye, aquí te compruebo todo. Aquí no he emitido ningún CFDI, aquí están todas mis declaraciones en cero. Jamás he tenido ingresos en 5 años. Entonces, hay algunas DIOT que sí están correctas. ¿Por qué les digo esto? Porque son de nuestras empresas, son de empresas del mismo grupo. Es decir, la empresa A del mismo grupo, la empresa a la empresa B le renta, la empresa A le renta a la empresa C, le renta, y entonces ahí se puede cruzar la información de la DIOT. Pero en las demás no sabemos qué fue lo que, aquí, qué empresas le dijeron al SAT que había obtenido, que había realizado pagos de este contribuyente por 500,000 pesos. No sabemos si fue uno, no sabemos si fue dos, no sabemos si fue tres. O sea, esta sí creo, sí considero que no está bien utilizada por parte del SAT esta información de datos que tienen en el padrón de la DIOT, porque la están usando de manera errónea. Entonces, también puede suceder, cosa que ya sucedió a uno de los clientes y que lo comento ahorita, puede suceder que la DIOT no está señalando, o sea, en las operaciones de terceros, no está señalado los descuentos ni bonificaciones, o un CFDI de egreso. O sea, el CFDI emitido es por el 100% y hay un CFDI de egreso donde se considera un gasto y si el sistema o la persona que lo programó no considera los egresos, pues también les va a generar una diferencia que no tiene razón de ser. Entonces, estos son los casos en el que sí vale la pena, no va a repercutir, no va a representar ningún pago, sí hay que hacer las aclaraciones correspondientes y presentar el escrito diciéndole al SAT, pues así está el caso específico de mi empresa, ¿no? Otro caso también considero que está provocando mucho trabajo de los contadores y aquí aprovecho para felicitar a todos los contadores.
la inteligencia artificial está en los contadores, siempre lo he dicho, por el trabajar que tienen que hacer y para aclararle a terceros de que la información que se está presentando es correcta. Fíjense este dato, o sea, ahorita lo está haciendo, ya es 2024 también en estas notificaciones nuevas, las que están haciendo y las de vigilancia profunda del programa. Este, hace un comparativo, o sea, también utilizando otra figura de algoritmo en la inteligencia artificial, ¿no? Es un comparativo. Oye, tus CFDI emitidos por ingresos son 20 millones de pesos. Incluso seguramente los declaraste en tu declaración anual. Pero tus gastos CFDI y tu nómina, si sumas los dos, si es CFDI de gastos y tu nómina, son mucho más de tus ingresos. Entonces, presumo que no me estás declarando o no estás emitiendo CFDI de ingresos. Oye, no puedo hacer una comparación de ese tipo, ¿no? Número uno, los gastos CFDI, acuérdense otra vez, todos pueden ser CFDI PPD. O sea, si fueran solamente PUE, o sea, pago una sola exhibición, son gastos reales. Y si son PPD, ¿para qué me suman los PPD? Si no están pagados, no lo estoy considerando gasto. O sea, ¿a qué voy con esto? Es muchos de las información que nos están notificando por parte del SAT, muchas tienen razón. Si son diferencias de ISR enterado por una fecha que emití un comprobante y lo pagué al mes siguiente, pero lo enteré 2 meses después, seguramente ahí tiene razón el SAT, ¿sí? Pero en este tipo, ahí les recomiendo analicemos la información. La mayoría de las empresas dice, que hemos atendido, nos dicen, es que me está diciendo que, oye, ¿dónde está que yo me pude financiar? O sea, la facturación activa de los gastos, ¿sí? Yo pude haber comprado y me dieron 8 meses para pagar, 9 meses para pagar. ¿Por qué me los está considerando? No la he pagado. Me está haciendo una bonificación, fíjense también, una bonificación o descuento de manera importante y me las está considerando como si fuera un gasto. Y me está diciendo y presumiendo, presume la autoridad, que tengo ingresos no declarados. Entonces, ahí sí, yo insisto, esta información, pues cuando lo recibimos inmediatamente, la computadora en el buzón tributario y en el correo electrónico empieza a temblar y luego se lo tenemos que imprimir para dárselo al representante legal y empieza más nervioso y todos nos contagiamos. Hay que analizar la información. Yo sugiero que hagamos análisis de todo lo que llegue. No todo es correcto, no todo corresponde. Y además, el tema más importante del SAT es que nos está invitando a la corrección de manera voluntaria. O sea, no es un acto de fiscalización, y por lo tanto, él presume, así como los de Añana, se los puse yo como dice, se presume omisión. Explícamelo, justifícamelo que no, y no pasa nada, pues. Entonces nos está dando muy pocos días, 10 días hábiles después de que nos notifica cada una de las observaciones. Pues en la gran mayoría de los casos no podemos terminar esos 10 días. Tenemos que, o recomendamos normalmente contestar gran parte del avance que se tiene y pedir una prórroga. Normalmente el SAT nos lo está dando y qué bueno, porque es muchísimo trabajo. Yo creo que fíjense aquí en este ejemplo, 5 años nos está observando, 5 años. Entonces, si es demasiado trabajo, pues el SAT debería, oye, pues empezar con un año. Resultó, pues le sigues con otro año o 2 años más. Pero 5 años a una empresa en que la operación es normal y aparte tiene que darle justificaciones, pues sí está representando muchísimo trabajos a mis héroes contadores. Otro caso, fíjese, este es una situación muy especial porque tiene que ver mucho con el tipo de comprobante. Fíjense aquí cómo estuvo. El importe de retenciones es 2022 y 24 diferentes meses. El importe de las retenciones de servicios profesionales que dicen los CFDIs, ahí faltó ponerle CFDIs, son 6,000 pesos. Los CFDI que tú emitiste, perdón, que te emitieron y que tú retuviste por servicios profesionales fueron 6,000. Y lo que tú enteraste fueron 4,000, así que me debes 2,000. Bueno, se presume una omisión
de retenciones. ¿Qué fue lo que pasó? Esta contribuyente, una persona física, le rentaba, fíjense, le rentaba un, un inmueble, pero sus facturas fueron emitidas como actividad empresarial y profesional. Fíjense, es arrendamiento, el contribuyente, pero él hizo solamente la factura, la recibió como actividad empresarial y profesional. ¿Ok? La empresa, la empresa pagó como él sabía que es arrendamiento, pues se enteró, retenciones por arrendamiento, por uso o goce temporal, los 2,000 pesos. O sea, enteró por servicios profesionales 4,000 como debería haber sido y 2,000 por arrendamiento como suponía que debe haber sido, debiendo haber enterado los 6,000 pesos porque las facturas, todas las facturas eran por servicios profesionales, empresariales y profesionales. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros en este caso? Seguramente ya les tocó a varios de ustedes esta situación porque son las más recientes que se están haciendo por parte del SAT. Este, Primero revisar el caso de si el contribuyente que emitió la factura es posible que se cancele esa factura porque no debió haber sido por servicios profesionales, debió haber sido por arrendamiento. Debió haber sido, hay casos que también nos toca por intereses, o sea, cobran intereses por préstamos que le dieron a la empresa y resulta que facturan con servicios profesionales y actividad empresarial y profesional. Entonces están haciendo estas diferencias. El SAT muy, 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 pues, como debe ser, pues él dice, págame lo que me debes, o sea, el CFDI o corrige la situación como debe ser. El CFDI dice que tú retuviste 6,000, págame 6,000. Oye, pero es que 2,000 corresponden al arrendamiento. Ah, bueno, o corriges la situación con los cancelación de los CFDI o dile a tu tercero, en este caso el proveedor, para que corrija esa situación. Oye, es que también él corrigió, él también, fíjese, el arrendador también enteró retenciones de ISR pagadas por concepto de arrendamiento y no por actividad empresarial. Seguramente él tiene una notificación que dice el SAT, oye, emitiste un CFDI de empresariales y profesionales y no me lo has enterado y enteraste por arrendamiento, pues indebidamente, ¿para qué me enteras arrendamiento? Si tú emitiste un CFDI de actividad empresarial y profesional. Entonces, una es, pues, a ver si es posible que se pueda cancelar esa factura y hacerla correctamente, hacer una relación para que no haya diferencia de ninguno. Otra es, desafortunadamente, corregir en la diferencia que se debe, aunque vas a tener, obviamente, un saldo a favor por el impuesto que enteraste indebidamente. Entonces, el cual se puede ir compensando con los pagos que se vayan generando en las correcciones que se realicen, ¿no? Pero hay que revisarlas, pues insisto mucho en el que hay que revisar cada caso en particular. Ahora, ¿qué está pasando en muchos de los casos? Y creo que esto es un punto, estos últimos temas es relacionado con la restricción de sellos digitales. Fíjense, el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación dice que las autoridades podrán restringir temporalmente el uso del certificado de sello digital. Y específicamente dice, cuando detecten, ¿sí? Cuando detecten el ingreso declarado es diferente a los comprobantes fiscales por Internet. Fíjense, es uno muy sencillo, ¿eh? Me estoy yendo al más sencillo. Y sin considerar declaraciones, no, es ingresos declarados diferentes a su CFDI. Y veíamos el primer ejemplo, ¿no? La diferencia, CFDI emitidos contra declaración anual. Y en ese sentido, ya tienes tú la autoridad, de acuerdo al Código Fiscal, la posibilidad de restringir temporalmente tus certificados de sello digital y ya no poder facturar. Ese es el fundamento legal para el que restrinjan, ¿no? El artículo 29A, otro tema.
el artículo 29A, párrafo cuarto, señala una disposición relativa a cuándo puedes el plazo para cancelar facturas. Recuerden ustedes que el artículo 29A, cuarto párrafo, dice hasta el mismo ejercicio puedes cancelar. Es decir, antes del 31 de diciembre puedes cancelar facturas. Luego en disposición de resolución miscelánea sale que lo puedes cancelar hasta antes de presentar tu declaración anual. O sea, amplió el plazo para la cancelación de la factura. Y señala también que las multas, ¿no? ¿cuáles son cuáles son las multas cuando cancelas una factura en plazo diferente? O sea, la ley, insisto, la ley dice hasta el 31 de diciembre, el Código Fiscal de la Federación. Resolución miscelánea dice hasta antes de tu declaración anual. Ese es el plazo correcto, ¿no? El que dice la resolución que tenemos. ¿Ok? Y la multa dice, yo puedo cancelar facturas, el sistema me lo permite y me fui a más de un año. Pude cancelar facturas de 2022 hoy en 2024. Ok, nomás cuidado. El artículo 82. Afortunadamente el SAT no está haciendo ninguna multa al respecto, pero la multa es entre el 5 y el 10% del valor de la factura como multa. Entonces, nomás para que lo tengan, que así está el Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué no lo hace? Seguramente por esto. En este año se acaba de, de, de aprobar de publicar una jurisprudencia en el que el plazo, el artículo 29, digamos ahorita, 29, párrafo cuarto, 29A, Código Fiscal de la Federación, párrafo cuarto, es inconstitucional. Es decir, los plazos establecidos para cancelar las facturas, que es un año en el código y en la resolución miscelánea, son inconstitucionales. ¿Qué quiere decir? Que podemos cancelar las facturas en cualquier momento, pero el sistema del SAT no permite cancelar facturas de años anteriores. Entonces estamos en pues, una situación muy especial. Seguramente por eso el SAT no ha llevado a cabo las multas que señala el mismo código, porque pues está en una situación pues legal, no una contradicción legal, debido principalmente a que la ley dice un año, el sistema a veces permite que puedas cancelar 2 o 3 años atrás y la tesis de jurisprudencia señala de que es inconstitucional el artículo 29, o sea, puedes cancelar las facturas de cualquier año sin ningún problema. Entonces, ¿a qué iba con este tema? Es que tiene que ver con muchas de las aclaraciones que podemos hacer. Quizá la factura que se emitió correspondía a arrendamiento, como el ejemplo que les decía, pero facturó como actividad empresarial. Si la cancelamos y es más de un año, si es constitucional lo que estamos haciendo, a lo mejor el sistema del SAT lo puede cancelar, pero pudiéramos estar pues recibiendo una sanción por parte del SAT de que nos pasamos de un año porque ahí está la multa, ¿no? Entonces, yo aquí considero que el SAT debe de aplicar el criterio pues más favorable a los contribuyentes, que es el de la jurisprudencia, en donde no hay plazo para la cancelación de la factura, siempre y cuando, eso es lo que yo creo que debe de hacer, es se hagan las correcciones correspondientes. O sea, si la factura se cancela, se corrigen las declaraciones correspondientes por la cancelación de la factura. Si se está cumpliendo eso, el SAT debería de estar aceptando, sobre todo pensando por el principio y el objetivo que siguió, facilitar el cumplimiento de obligaciones. Y aquí no se está buscando, no se está evitando el pago de impuestos. Se pagaron en forma incorrecta, pero se pagaron. El SAT tiene el impuesto pagado en un impuesto diferente, pero se pagó el impuesto, ¿no? Entonces, muy importante tomar en consideración esto. Por último, ahora sí, yo espero que tengamos un poco de tiempo para responder sus preguntas. Este, recomendarles básicamente estos temas ahora que estamos recibiendo múltiples notificaciones por parte del SAT,
este programa de vigilancia profunda, invitaciones, notificaciones por buzón tributario, por, por el celular, por correo electrónico. Que tengamos mucho cuidado en esto, ¿no? Es primero utilizar el tipo de CFDI de acuerdo a lo que se va a facturar. Yo creo que todos tenemos claro hoy cuáles son los CFDI que tenemos que utilizar, cuidando mucho el tema del CFDI de egresos por los descuentos y bonificaciones para no incluirlos en los CFDI de ingresos, ¿no? Como uno de los importantes. Otro importante es el de nómina, a cumplir los plazos de la expedición del CFDI de nómina cuando se haya realizado el pago de la nómina. Otro es cumplir con todos los campos obligatorios del CFDI, tanto del emisor como del receptor, que ya sabemos que no se pueden emitir si no se llenan correctamente. Aquí la recomendación es estar pidiendo las constancias. Todavía se oye molesto y molesta mucho que, oye, no te puedo emitir un comprobante porque no me tienes tu constancia, ¿no? Entonces, pues solicitarlos la información corresponde para poder ser llenada un CFDI de forma correcta. Otro punto importantísimo de recomendación es la forma de pago, el método de pago, ya sea PUE o PPD. Y cuando se hace el PPD, emitir el complemento, el CFDI de pago, complemento de pago o REP, este, para que sea deducible o sea acreditable el IVA que se trasladó en esa factura, ¿no? Importantísimo que se señale el método de pago. Se emita un CFDI PUE, o sea, en una sola exhibición, siempre y cuando se ha pagado ese comprobante en el mismo mes. Si no es pagado en el mismo mes, cancelar esa factura, porque seguramente pues el SAT a través de los cruces va a considerar esa factura PUE como pagada, aunque efectivamente no se haya pagado. Entonces sí, sí tomar en consideración ese tema. Otro es pues el CFDI de egresos, les comentaba, lo referente a descuentos y bonificaciones, no evitarlo, o sea, nunca más hacerlo, que se incluya en un CFDI de ingresos. El CFDI de nómina les decía que cuando hasta que efectivamente se pague se emita. Todos los traslados, los CFDI de traslado que se hagan, tenemos conocimiento de algunas ciudades en el interior del país que ya se está haciendo esta verificación por parte de algunas autoridades, en donde al camión se le detiene para que compruebe abiertamente tu CFDI de ingreso, que es el del servicio de transporte. Ese casi todo lo tiene. Pero el CFDI de traslado, pues con complemento carta aporte es el que tienen que llevar. Afortunadamente, pues se puede llevar de manera electrónica, ya sea en una iPad o una computadora en el mismo teléfono, para poder comprobar que la mercancía le pertenece a alguien y hay un propietario de esa mercancía, ¿no? Entonces, es importantísimo que se llene ese CFDI de traslado en los casos que correspondan. Y por último, este tema que les comento al final, una sugerencia, una recomendación es todas las observaciones que se reciban se aclaren, no se deje sin aclarar ningún escrito. Tiene una política, ¿no? En el que el SAT, en el que aquellos que no contesten no se quiere arreglar el asunto y por tanto seguramente serán programados visitas domiciliarias. Eviten esa situación si es posible. Todos los comunicados y notificaciones, todos los que hemos visto desde 2021 a la fecha, todos tienen aclaración. Hay algunos que se tienen que aclarar pagando, o sea, presentando declaraciones, pero son aclarables. Entonces, sí les recomiendo lo más que sea posible el que lleven a cabo esas aclaraciones, presenten su quito de aclaración, ya sea por el buzón o o por correo electrónico. Seguramente el SAT recibirá esas aclaraciones y podrá señalar que ese contribuyente quiere corregirse o quiere autocorregirse o utilizar algún programa de voluntario de autocorrección. Así que hagan lo que sea posible y estamos siempre a sus órdenes aquí en la firma Sánchez Aguilar Esquer para ayudarlos en todo este tipo de casos. Y por último, ahora sí, entramos a las preguntas. ¿Cuál viene?
¿no? ¿Cómo parece? Contador, hay una pregunta por ahí que dice de la siguiente forma. En su opinión, ¿es indispensable o requisito contar con el CFDI de pago para que el IVA sea acreditable? Eh, a ver, mira, el CFDI, el CFDI, si dice CFDI PPD, para poderlo acreditar, tiene que emitirse un complemento, ¿sí? Si es CFDI PUE, ¿sí? Indebidamente, pero si no se paga, puede acreditarse, pero es indebido, pues les voy a señalar, quizá no lo expliqué en la exposición, fíjense, la ley señala, tanto renta como IVA, que en el caso de personas físicas acumulan sus ingresos hasta que efectivamente los cobren. Y en el caso de IVA, para todo mundo, se puede acreditar, ¿sí? Se causa y se acredita hasta que efectivamente lo percibas o efectivamente lo pagues. Fíjese esa situación. Sin embargo, para efectos de comprobantes fiscales, el SAT, con el uso los algoritmos de inteligencia artificial, si tú señalas en un comprobante PUE, o sea, pago en una sola exhibición, puedes acreditar ese IVA. Es legalmente incorrecto, pero para efectos del SAT pudieras acreditar ese IVA. Mi recomendación es no acrediten, o sea, ese PUE que no ha sido pagado, cancélenlo. Pídanle al proveedor que lo cancelen, que emitan un CFDI PPD y cuando fue apagado, ahora sí emitan su complemento y acredítenlo. Una parte lo causa el contribuyente que lo cobró y el otro lo acredita el contribuyente que lo pagó. Entonces, este, creo que así debería de ser, es lo más legal posible, ¿no? Aunque se presta esa confusión por parte del SAT, porque se está basando, como si la ley fuera lo que dice el comprobante, el comprobante fiscal y no lo que dice y establece la ley, tanto de renta como de IVA. Hay una pregunta más, contador, de Cintia del Carmen García Bustamante. Comenta, buenas tardes. En el caso de las facturas PPD emitidas en dólares, ¿qué tipo considera el sistema del SAT para cuantificar el ingreso del comprobante, el CFDI o el del día del pago? Sí. A ver, el CFDI señala el tipo de cambio del día de la factura, pero seguramente ese tipo de cambio no aplica para efectos fiscales. Nosotros contables lo haríamos con el CFD, el día de que se emitió la factura, el CFDI de la factura, para efectos contables. Pero para efectos de acreditamiento de IVA, se debe de considerar el día de pago el tipo de cambio del diario oficial de la Federación. Así dice la ley. Y por tanto deberás aplicar realizar un asiento contable para registrar la diferencia, ya sea a favor o en contra, acumulable o deducible de la diferencia cambiaria. Pero así de sencillo es. El CFDI que se emite, el tipo de cambio que se emite en el comprobante fiscal digital es el día en el que se emite la factura. ¿Ok? Pero eso no es para efectos contables. El importante es cuándo se paga. El pago, la ley señala que el tipo de cambio es al momento, a la fecha en que se paga, al tipo de cambio del diario oficial de la Federación Fiscal, ¿no? Muy bien, ya no hay más preguntas, contador. Muy bien. Pues nuevamente agradecer a todos ustedes su participación, aprovechar para comentar el despacho Sánchez Aguilar Esquer, pues hay que aprovechar el día de mañana, el Día de Acción de Gracias, para agradecer a Dios y aprovechar a todas nuestras amistades, familiares, que no es una costumbre muy mexicana, pero pues sí hay que aprovechar la oportunidad
de agradecer en todo momento y fue un buen día para agradecerlo el día de mañana. También, pues les decía Jonathan al principio que el diciembre no tenemos webinar. Sí tenemos mucho trabajo, así que seguramente vamos a estar en constante comunicación con ustedes, pero volveremos hasta el mes de enero para el webinar del 2025. Así que aprovecho para desearles que toda la firma Sánchez Aguilar Esquer y todos sus integrantes les desean una muy feliz Navidad y un excelente y próspero 2025. Sabemos que no están las cosas fáciles o no se ven las cosas fáciles, pero siempre estoy convencido que el trabajo, la dedicación y el esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros a diario debe de darnos como resultado mejores resultados, mejores éxitos a cada uno. Así que desearle lo mejor y agradecerle siempre su confianza, siempre la oportunidad que nos dan para poder aclarar sus dudas, sus situaciones fiscales que siempre hacemos con la mayor de los esfuerzos y que estamos convencidos que vamos a seguir apoyándolos durante muchos años más. Así que muchas gracias y que la pasen bien.